¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Feliz domingo. Oiga, dos temas, víctima y victimario, digámosle de esa forma. El primero de ellos, un asunto que está ya, obviamente, en redes sociales y que nos lleva a un análisis profundo, que es el caso del maestro Esteban Canchola, que se registra ya en Mexicali, Baja California. Y es que familiares, colegas, exalumnos incluso han alzado la voz para exigir justicia. ¿Por qué? Porque el docente fue culpado por un accidente escolar ocurrido en octubre del 2023, en el que lamentablemente falleció un alumno. De acuerdo con la familia, el incidente ocurrió antes del inicio de clases, cuando un grupo de niños jugaba fútbol. Uno de ellos cayó y sufrió un golpe en la cabeza. Pero aquí vienen los puntos grises. El niño fue atendido en una clínica, fue dado de alta. Horas después, su estado de salud empeoró y falleció tras entrar en coma. Entonces, ya desde aquí tendríamos que hablar de responsabilidades. Y me parece que así, en primera instancia, bote pronto, la primera responsabilidad en este caso es de la clínica, nuevamente, por una mala atención médica. Pese a que testimonios de compañeros, alumnos y pruebas del caso señalan que el maestro actuó conforme a los protocolos, informando de inmediato, tomando las medidas correspondientes, pues un juez lo encontró culpable tras un proceso de casi 2 años. La familia de Esteban considera que esta resolución es una injusticia, pues se le responsabiliza por un hecho ocurrido fuera del horario escolar y cuestionan que se le exija al maestro conocimientos médicos, responsabilidades que exceden su función docente. Además, señalan que la búsqueda inicial de justicia pues ha derivado en una exigencia económica por parte de los padres del menor fallecido, que obviamente han agravado aún más la situación. Hay una campaña que es Justicia para Esteban, que comenzó ya a circular en redes sociales, acompañada de testimonios de quienes han sido alumnos y compañeros del maestro, con el fin de revertir lo que muchos consideran o consideramos un fallo injusto que pone en riesgo la confianza y dignidad pues de todo el magisterio. A ver, por eso le digo que es un tema muy interesante, muy interesante, por varias razones. Eh, por supuesto que siempre se va a hablar de la responsabilidad del profesor, del mentor, del maestro en torno a los alumnos y de las alumnas. Esa es una realidad, pero también tenemos que saber los alcances de la misma. Tenemos que debatir, discutir, por supuesto, las responsabilidades como tales y qué herramientas tienen los maestros para poder ejecutarlas. Porque yo he platicado con distintos profesores de distintos niveles y ellos nos hablan de una realidad nada sencilla, nada fácil. Incluso hay un problema de protocolo que si dos niños o dos niñas o un niño y una niña, como también ahora se da, se empiezan a agarrar a golpes, pues los maestros no los pueden separar en algunos casos, porque corren el riesgo de verse involucrados en cuestiones que saltan de la norma, es decir, que puedan ser acusados de cualquier cosa. Entonces, ante ese escenario, la gran pregunta es, ¿por qué se está cayendo en una situación en donde al mentor se le exige una capacidad de acción o de reacción, pero no se le dan las armas suficientes? Entiendo que también hay maestros irresponsables, maestros indiferentes, maestros cansados, pero hay muchos más maestros, muchos más comprometidos con la educación de los chavos y de las chavas y que se quedan pues a la mitad de todo ello y después se le responsabiliza. Obviamente ha cambiado mucho el tema de la docencia de los maestros desde que un servidor estudiaba, ¿no? Me queda muy claro. O sea, ya desde la forma en cómo los maestros se relacionaban contigo, pues ya no es igual. En algunos puntos me parece un grave error, esa es la verdad de las cosas, porque uno de los momentos más gratos que ha tenido un servidor es recordar cuando los maestros se involucraban precisamente por ese conocimiento que podían aportar, ¿no? Y que no era que te agredieran, humillaran o sobajaran, simplemente había disciplina, había una energía al momento de corregir, al momento de guiar, ¿no? Que ahora los padres de familia entiendo que hubo muchos casos o algunos casos en donde lo hicieron porque el maestro se pasó de la raya, pero esto derivó completamente en una laxitud en donde
pues los chavillos de repente hacen lo que quieren y los papás no permiten que se les diga absolutamente nada, pero tampoco los papás se involucran como tendrían que hacerlo. Vuelvo a lo mismo, son cuestiones multifactoriales, estamos de acuerdo, ¿no? Son diferentes circunstancias que se originan desde distintas instancias. Por ejemplo, está el caso de la Secretaría de Educación Pública, el caso del gobierno federal, el caso de las ONGs, el caso del empresariado, el caso de la iglesia en algunas opciones, grupos conservadores, sectores públicos, privados, ¿no? Que de una u otra manera infunden miedo, infunden eh, temor o influyen de una manera nociva en lo que es el día a día de los planteles. En algunos casos positivamente, pero en otros, tristemente, se da de una forma negativa, ¿no? La escuela ya no es vista como era vista hace unos años, ¿no? Esa es la realidad. Eh, y la gran pregunta es, ¿qué se ha delegado, en este caso concreto del maestro Esteban, de quién es la responsabilidad con base en todo esto? ¿De la escuela, del padre, de la autoridad? ¿El maestro tiene que ser niñero, por ejemplo? O en este caso, como dice el maestro Esteban, tiene que ser hasta médico. Entiendo que de repente los maestros han jugado el papel de trabajadores sociales, de psicólogos, y creo que eso es válido por la influencia que tienen en la vida de los chavos y chavas, porque se dan cuenta de los problemas en primera instancia, pero exigir como en este caso que el maestro supiera primeros auxilios o que el maestro pudiera asumir una responsabilidad ya fuera del horario de clases, no sé, o sea, me parece como que en este caso en particular y en otros más que hemos visto, se le está exigiendo mucho más a los maestros para los cuales se les está preparando, ¿me entiende? Se les está exigiendo que hagan cosas y no se les están dando las herramientas, necesarias. Hay lugares, hay zonas de este país en donde los maestros hasta arreglan el mobiliario, ¿no? Que hay en las escuelas, en donde se involucran en la alimentación de los niños, en donde van a hablar con los padres, en donde van a hablar hasta con las autoridades municipales, en donde van y organizan a los vecinos para que haya fotocopias o para que se puedan comprar textos o para que se pueda llevar a los niños a ciertos recorridos, o de plano, ¿no? Para que haya algún tipo de plantel escolar, pero no es porque no tienen las herramientas para exigirlos, porque ellos mismos lo hacen por esa pasión por educar en muchas cosas, pero no se les están dando las armas suficientes para poder jugar todo ese papel que tienen en una comunidad. Porque no es lo mismo un plantel escolar en una zona urbana que en una zona rural. No es lo mismo un plantel privado que un plantel público. No es lo mismo un plantel que se ubique en Chiapas, que se ubique en Nuevo León, o que se ubique en la Ciudad de México, o bien que se ubique en Yucatán, o bien que se ubique, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? Esos son puntos, claves para entender toda esta diatriba. Entonces, a mí me parece, con base en este caso, que se le está dejando solo, ¿no? A los maestros y maestras y se les está exigiendo demasiado sin darles realmente lo necesario para poder justificar esa exigencia que están haciendo padres y autoridades. Y sí, de repente hay padres que, perdón que lo diga, pero toman tanto control de las escuelas que ellos mandan, cuando en realidad, perdón, estoy de acuerdo que los papás se involucren, estoy de acuerdo que los papás hablen, estoy de acuerdo que los papás debatan, estoy de acuerdo que los papás no se hagan a un lado y se les tome en cuenta, pero en la escuela lo que tiene que regir es la política educativa, lo que tiene que regir es la política de los maestros, de los directores. Que haya una interacción, sí, haya una coordinación, pero al final de cuentas, los que conocen o los que deberían de conocer el entorno escolar son los maestros. Porque si los padres se involucran ya en toma de decisiones pedagógicas o en toma de decisiones disciplinarias dentro de un plantel, pues después es muy fácil lavarse las manos cuando las cosas no resultan como ellos creen o deben de ser, ¿no? Porque insisto, aquí el punto es que, ok, el niño se golpea en la cabeza jugando con sus compañeros.
Es algo serio, sí. El maestro cumple en, oigan, se pegó el niño, hay que llevarlo a la clínica. Llevas al niño a la clínica y resulta que después el niño fallece. El problema es de la clínica. O sea, el maestro cumplió como tenía que cumplir, ¿no? En este caso en particular, me parece que los padres están abusando de su condición de padres. Están agrediendo al más vulnerable o al más visible de esta situación y no están asumiendo su papel de que ellos, ya cuando llevan al niño a la clínica, son ellos los que tienen que hacerse responsables de la salud del infante. Son ellos los que tienen que estar pendientes de cómo está evolucionando el niño. Son ellos los que tienen que exigir a los médicos y médicas que actúen de manera correcta. No tanto el tema del maestro. Y el tema del juez, híjole, me parece que el juez también está cayendo, ¿no? En una, en una irresponsabilidad, ¿no? Con base en lo que se ha dado a conocer de este caso, ¿no? Aquí, no fue, eh, no fue, ¿cómo se llama? Un asunto que se limite solamente al escenario de la escuela. Y aquí es donde mucha gente dice, bueno, oye, el maestro siguió el protocolo. Es que no es suficiente. Bueno, entonces hay que cambiar el protocolo. Y la pregunta es, ¿por qué no es suficiente el protocolo? ¿Por qué decisiones se han tomado que el protocolo le amarra las manos a los maestros? Incluso para combatir el bullying. No, por ahí tendríamos que empezar. Los maestros, en este caso concreto, el maestro no inventó el protocolo. Ajá. Yo no justifico a los malos maestros, ni justifico a los maestros indiferentes o a los maestros abusivos, ni mucho menos. Ni justifico tampoco a las malas autoridades. Pero me parece que hay que saber diferenciar y hay que saber entender y aprender de este tipo de situaciones. Debe de haber una aplicación irrestricta de la ley. Por supuesto, hay un niño que murió y eso no debe quedar fuera. Se tiene que castigar, por supuesto, ¿no? Pero, ¿de quién es realmente la responsabilidad? El maestro cumple, sí, el niño juega. Parece ser que algunas voces han dicho, no, es que fue víctima de bullying y por eso se golpeó la cabeza y el maestro tenía que intervenir. Pero vuelvo a lo mismo, yo he platicado con maestros en las últimas horas y me han dicho, es que si intervienes, luego es un problema, tú cumples con lo que te están ordenando que cumplas. Entonces me parece que tendríamos que empezar a revisar ese protocolo, tener más criterio, más capacidad de interpretación y los padres, por supuesto, también, ¿no? Los padres empezar a darse cuenta qué es lo que a ellos les toca y qué es lo que ellos no están haciendo bien y asumir esas responsabilidades, por supuesto. Los profesores no son empleados de la ciudad, no son empleados de los niños, son mentores, no son sirvientes de los papás, son mentores de sus hijos. Entonces me parece que debe haber una mayor coordinación en ese marco para no caer en situaciones de abuso como está pasando ahorita en contra de este maestro e impunidad en la muerte de este niño porque no se está castigando ni dirigiéndose las acusaciones hacia los responsables directos que son, de entrada, las personas que atendieron en esa clínica. Y después los padres que no checaron la evolución de la salud de su pequeño. ¿O ustedes qué opinan? Ese es el primer tema que tenemos para ustedes. El segundo tema, rápidamente, que ya me extendí un poco. A ver, Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas, que bueno, subió el sábado el tono en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le llamó la mejor alumna de Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, y aseguró que va a seguir luchando para no pagar los 74,000 millones de pesos que debe. Esto luego de que la Procuraduría Fiscal de la Federación, en voz de su titular, Grisel Galeano, pues revelara que el magnate interpuesto 32 juicios para eludir sus contribuciones por 16 años. 16 años. Bueno, dice Salinas Pliego en este video, lo que dice la señora es que no pagamos impuestos. Mentira, sí pagamos y pagamos muchos, dice. De este caso particular tenemos una disputa que data ya hace muchos años. Ella sabe perfectamente por qué, no tengo que explicarlo, pero para que veas cómo usa la técnica de la gran mentira. Es la mejor alumna de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. Goebbels decía, tú repite una mentira 1000 veces y vas a ver que se convierte en verdad. Entonces la señora está mintiendo, mintiendo 1000 veces, pero eso no lo hace verdad, dijo Ricardo Salinas Pliego. A la par, bueno, reprochó que los impuestos que paga se malgastan en tonterías.
en referencia al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahí es cuando cualquier discurso de Salinas Pliego pierde elocuencia, pierde sustento. Yo no sé si sus asesores no se acercan y le dicen al empresario, váyase por aquí, o él de plano no les hace caso, porque en realidad, ya cuando empieza a decir que él no quiere obras o que malgasta su dinero en obras públicas, pues deja ver precisamente cuál es su verdadera intención, ¿no? Esa es la realidad de todas estas cosas y todas estas declaraciones. Ahora, sobre este tema ya lo hemos platicado y incluso hay una entrevista muy buena en el canal con el maestro Fernando Buenabad, en donde hablamos de lo que son los secuestros semánticos, hablamos de lo que son los secuestros ideológicos, los secuestros incluso ortográficos, narrativos, literarios, que es una práctica común de la derecha y sobre todo de la extrema derecha. Lo han hecho durante toda su existencia para acusar a sus enemigos de prácticas, de conceptos que ellos mismos originan. Es como, por ejemplo, aquellos que aseguran, ¿no?, que la Alemania del siglo pasado, de los años 30, pues era de izquierda porque tenían su nombre de socialismo o nacionalsocialista. Pues eso es una profunda ignorancia, no lo digo como ofensa, lo digo en realidad como descripción, porque se nota que no tienen ni idea de lo que es la política y mucho menos de lo que se aplicaba en ese régimen y cómo se aplicaba y las relaciones de ese régimen. Entonces, de repente, a la gente que piensa así, pues sí le hace falta, y lo digo con todo respeto, pero leer un poco más o salirse de la burbuja de lo que realmente escucha, de lo que diariamente escucha y lee, e ir un poquito más profundo a textos más centrados y mejor sustentados. Pero de ahí se agarran para decir, ya ven, eran de izquierda. No, no eran de izquierda, no tenían absolutamente nada de izquierda. Esa es la verdad de las cosas. Incluso fueron un régimen demasiado cercano a la derecha y al empresariado en muchos sentidos. Ese mismo empresariado que después salió ganón de todo ese conflicto. Por lo tanto, de izquierdas no tenía nada, de socialistas menos. Esa es la verdad. Pero, y está en sus propias prácticas, no prácticas ya de mediáticas, sino en sus prácticas de gobierno, en sus políticas económicas. Ahí te das cuenta, en sus políticas públicas, ¿no? Más allá de los horrores que llevaron a cabo, en sus propias políticas públicas, sus propias políticas de gobierno, fueron un régimen de derecha como tal, en muchos sentidos. Ahí la izquierda no tuvo absolutamente nada que ver. Pero la ultraderecha, al saberse parte de ese régimen, al saberse parte de esa ideología, al saberse parte de esos intereses, que insisto, este personaje del bigotito compartía, ajá, con los empresarios y comparte ideológicamente con empresarios, porque la supremacía racial sigue existiendo entre los empresarios. El darwinismo social sigue existiendo entre los empresarios. La porofobia sigue existiendo entre esos grandes empresarios, empresarios grandotes. La brutalidad, la criminalización de la pobreza, la esclavitud laboral, insisto, racializar el concepto, el contexto, perdón. Acabamos de ver un presidente de Estados Unidos, que era un empresario metido a político, lograr que el poder judicial de su país, ese sí sometido a toda esta idea conservadora, retire la nacionalidad por la ciudadanía por nacimiento. Ujú. Lo cual es algo sumamente serio. Y hemos visto ya gobernantes o gente que minimiza a otros por su condición racial, por su condición de origen. Entonces, ¿de qué me habla la derecha? Siguen comportándose con esas reglas. Ricardo Salinas Pliego es un hombre que representa ese supremacismo, que representa esa porofobia, que representa ese darwinismo social y que aparte de todo no lo esconde y que aparte de todo en sus empresas de comunicación utiliza esas acciones de Goebbels de repetir una mentira hasta tratar de que se convierta en verdad. El problema es que no tiene la credibilidad suficiente para que la mayoría le crea. Pero el repetir todos los días, por ejemplo, que son libros comunistas, el repetir todos los días que no le hagas caso a Gatell, el repetir todos los días, ¿no?, que estás en una dictadura, pues ¿qué es lo que tú estás buscando? Es decir, eso es lo que hace la extrema derecha. Secuestra las cuestiones semánticas y las utiliza a su favor. ¿Es un peligro? Sí, es un peligro cuando hay una penetración en el ámbito social.
Y lo que buscan es aplicar esto, repetir y repetir y repetir y repetir, no un día, no un dos, no tres, meses, años, lo que sea suficiente para tratar de fracturar a la pared de enfrente. Por eso es siempre tan importante que la izquierda no abandone la disputa cultural, no abandone la batalla cultural. No piense o crea que están en el suelo y por lo tanto, como en X, todo mundo hay un sector que se ríe del tío Rich y ya. No, no, no. Porque hay otro sector que le cree. Y si tú lo descuidas, el Señor tiene los mecanismos para poder penetrar ideológicamente en otras personas. Aunque nos puedan parecer absurdos, ridículos, ya lo hicieron durante décadas. Durante décadas lo hicieron. Ajá, y lo lograron. No solamente lo hicieron, lo lograron. Por eso es tan importante que jamás abandonemos la batalla cultural. Y por eso es tan importante ubicar este tipo de conceptos, que ellos son los principales promotores. Ellos son los principales. Y vuelvo a lo que les he dicho. Salinas Pliego podría pagar. No quiere. No quiere por las razones que hemos hablado ya, de lo que tiene él como concepto de su lugar en la sociedad. Y eso viene a mostrarnos precisamente a esa oligarquía que se siente intocable, ¿no? Y que manipula completamente las palabras. Parte esencial es eso, ¿no? Es convertirse en la víctima, es convertirse en el afectado, es convertirse en aquel que está siendo perseguido cuando en realidad solamente se le está pidiendo que cumpla la ley. Es el decirse víctima de aquellos que le piden que cumpla las normas cuando caminó tranquilamente y cómodamente en los estados que le permitieron hacer lo que le viniera en gana. Es hablar de que quiere la libertad para todos cuando en realidad él sabe muy bien que las asimetrías sociales y de poder le darían totalmente la libertad a él para aplastar a quien fuera. Ese es el punto con ellos. Cuando te hablan de democracia, la democracia que ellos tienen es que ellos decidan lo que a ti supuestamente te conviene. Ese es su concepto de democracia. Y lo han manejado y lo han dicho durante años. Lo que buscan muchas veces es, como dice el maestro Buenavad, hacer que tú te olvides de quién eres. Por eso les gusta dinamitar la conciencia de clase, por eso les gusta dinamitar la conciencia obrera, por eso les gusta dinamitar, ajá, los derechos laborales. Por eso les gusta dinamitar a los estados. Por esa razón, para que las cosas sean como ellos quieren. Y lo hacen con esas técnicas de hacer que a ti se te olvide quién eres, que sientas vergüenza de quién eres, y entonces te quieras parecer a ellos. Y en ese proceso no te das cuenta que lo que te estás convirtiendo no es en ellos, sino en empleados esclavos eternamente de lo que ellos piensan. Por eso es tan clave, tan básico, que sí, no dejemos pasar este tipo de decisión de descripciones, ataques y explicarlas bien, a profundidad, para que no se cuelguen de eso, personajes que representan como nadie a ese tipo de regímenes. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Feliz domingo y recuerde al ratito, espero que hayan visto las notas de Brenda Mata. Ella presentó otra versión de Chespirito. Ayer en la tarde yo subí una versión más crítica, más dura. Ella presenta otra versión, valen las dos, como siempre. ¿Vieron lo de Sandra Cosío y Caro Quintero? Bueno, qué historia de amor tan particular. Y por supuesto, ya lo sabe, a las 5 de la tarde, mi querido amigo, admirado, respetado, Sósimo Camacho, con el tema, una de las masacres del gobierno de Ernesto Zedillo, Aguas Blancas. Échele un ojo brutal, como siempre, maravilloso, como siempre, el nivel de Sósimo. 6:30, Luis Guillermo Hernández, entrándole a este tema de Grupo Salinas. Y por supuesto, 20:30, Josefa Galván con Vladimir Putin, el perfil de Vladimir Putin. 21:30, no se pierda, 21:30, a mi querido Fabrizio Loruzzo, hablando del tema Wallace. Una visión muy interesante, Fabrizio, que vale la pena, por supuesto, observarla. Yo, si no pasa otra cosa, lo veo mañana a las 11 de la mañana, el lunes. Y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.